Buenas noches, Fabricio. Soy Acayo Alani, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En primer lugar, agradezco tu participación en esta reunión y te pido por favor tu total sinceridad y tu apoyo al responder las preguntas que voy a realizar. Recuerda que no existen buenas o malas respuestas, y aquí lo que buscamos es conocer tu punto de vista sobre los temas que vamos a tocar, y recuerda que todas las respuestas que tú nos des nos es necesario para la comprensión y el análisis de nuestro estudio. También cabe resaltar que esta entrevista va a ser grabada con fines académicos y será compartida únicamente con el docente del curso. Entonces, para comenzar, ¿te parece si nos cuentas un poco sobre ti, sobre cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué carrera y en qué ciclo estás? Bueno, mi nombre es Fabricio Carrasco Bolaños, tengo 20 años, estudio la carrera de Contabilidad y Administración. Pertenezco al noveno ciclo de la carrera ya, y bueno, ¿a qué me dedico? Actualmente estoy trabajando como practicante en una empresa llamada China Cancer. Genial. Entonces, como primer punto, como primera pregunta, quisiera que me cuentes un poco sobre tu experiencia en la matrícula pasada de este ciclo 2022-1 y cómo crees que tú podrías mejorarla. Bueno, con respecto a la matrícula del ciclo que pasó como siempre los inconvenientes y también un poco dudoso porque pertenecer al noveno ciclo ya no hay muchos profesores de mi carrera, entonces es todo como que por más que he averiguado no he encontrado mucho que si los profesores que estaban en ese curso eran buenos o no, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los inconvenientes más grandes que he tenido. Mientras que había una, una cuestión de incertidumbre ciertos, a ciertos cursos. Sí, lo más que todo los cursos de contabilidad, que ya hay muy pocos profesores, solo enseña uno o dos y no sé qué tal son, ¿no? Por más que pregunte, algunos ni los conocen. Entonces, en base a lo que tú me cuentas, ¿ha sido tu primera vez en la que tienes esa incertidumbre respecto a ciertos cursos? Sí, mi primera vez en este ciclo porque los profesores de este ciclo de contabilidad han sido muy pocos, porque el ciclo pasado la mayoría sí de mis amigos ya habían llevado con algunos profesores y me habían comentado, me habían recomendado, ¿no? Pero este ciclo recién me ha pasado eso. Y generalmente, ¿cómo te preparas o qué acciones tomas antes de tu turno en matrícula? Bueno, en primer lugar, siempre veo qué horario se me acomoda mejor a mi horario de estudio. A veces, como ahora que estoy empezando a trabajar, hice mi horario más que todo en la noche y también pregunto a mis amigos qué tal son los profesores, ¿no? Si conocen a este profesor o no. Es decir, cómo me preparo y también armo 3 o 4 horarios que se me acomoden, porque a veces se acaban los cupos, las vacantes, y no llego a ese salón, ¿no? Entonces tengo que volver a armar otro para que sea estable. Eh, y cómo describirías tu experiencia con ciertos profesores dentro de la universidad? ¿Te parecen o sea, su metodología de enseñanza o más que nada su forma de ser, cómo te parecen esos profesores? ¿Qué experiencia tienes con ellos? Bueno, hasta el momento en toda la carrera universitaria no he tenido ningún inconveniente con ningún profesores, todos han sido buenos, han sido muy didácticos, pero ahora estoy en un curso de contabilidad que el profesor es un poco estricto, a veces no lo entiendo mucho y pide más de lo que enseña, entonces eso está como que me incomoda y dificulta un poco este ciclo, ¿no? Pero en comparación de todos los profesores, no, ese es el primero. Y en base a esa experiencia, ¿tú consideras que si tuvieras la oportunidad te cambiarías con otro profesor que dicte el curso? Claro, si hubiera habido más recomendaciones de otro profesor, porque yo me metí con ese profesor, pero había otro profesor que tampoco no lo conocía, hubiese habido recomendaciones de cómo enseñaba o cómo era su metodología, sí quizás hubiera cambiado de salón y Entonces, de profesor. este curso que tú me comentas, ¿tú llegaste a recopilar cierta información sobre el profe o simplemente lo elegiste así? No llegué a recopilar porque no me daban razón de los profesores que enseñaban, solo no me decían que no los conocían. Entonces me metí así como a decirlo a ciegas con ese profesor y
y ya pues ya son 5 semanas, bueno, 4. Ya, genial. ¿Qué te llamó más que nada, o sea, qué te llamó la atención de ese horario o de esa sección? O sea, ¿fue la falta de que hayan otros profesores o fue porque el horario se te ajustaba o más o menos por qué ibas a elegir a ese profesor que me comentas? Porque ese era el único que se me acomodaba a mi horario que ya había hecho, porque el otro profesor tenía un horario que se me cruzaba con un curso que era obligatorio también, de contabilidad, y entonces tuve que escoger por el profesor nomás, que me quedaba ese espacio, ¿no? Aparte de que como me tocaba matrícula el primer día, la mayoría de personas estaban ocupando esa vacante en ese salón. Ya, claro. Entonces, tú, más o menos, ¿qué criterios o qué aspectos consideras al matricularte en una sección? Si es el profe, si es el metodología. Más que todo, saber que el profesor es una persona que enseñe bien, tanto didácticamente y que sea comprensivo, ¿no? Porque hay profesores que enseñan bien, pero no son buenos con los alumnos, ¿no? Le dejan muchas tareas, eso que lo otro. Y entonces yo siempre busco un profesor que enseñe bien para realizar bien las PCs, los exámenes que haya, ¿no? ¿Y tú cómo llegas a saber que ese profe en efecto sí enseña bien? Por recomendaciones, a veces por ejemplo, anteriores le preguntaba a mis amigos qué tal es ese profesor, qué tal es ese profesor, o incluso en Facebook también he visto que hay un grupo de profesores, o sea, recomendaciones de profesores, y ahí también veo qué profesores son buenos, ¿no? Entonces tú me comentas que las principales, ¿cuál crees que es la principal prioridad que tú tienes al momento de matricularte con un profesor? ¿Qué aspecto del profesor valoras más? La enseñanza y la responsabilidad y el compromiso que tenga con el curso, ¿no? También que si califica bien, porque hay profesores que por más que hagas bien un trabajo o el examen, califican bajo. Y base a la manera en cómo el profesor califica, cómo enseña, podrías comentarnos la experiencia más positiva que hayas tenido con uno y la más negativa que hayas tenido con otro. Por ejemplo, el ciclo pasado yo un curso también de design con un profesor que enseñaba súper bien, la metodología era muy didáctica, nos hacía reír, era muy comprensivo y sus clases eran muy interesantes. Y bueno, ese es el aspecto más positivo que tuve con un profesor. Y en lo negativo, quizás como te comenté actualmente con ese profesor, que es muy estricto, deja muchas tareas y ya pues esas hasta ahorita. Ya, genial. Entonces, ¿tú qué desventajas o qué aspectos consideras que existe al momento de matricularte con un profesor que no conoces o del que no has recibido referencias? Bueno, desventajas, principalmente que el profesor califique mal o califique, o sea, no califique bien, que enseñe mal, o también hay profesores que faltan a clases y solo explican una cosa y te dejan bastante tarea. Bueno, eso no, es una desventaja que puede ocurrir si te metes con un profesor que no conoces mucho. Y en el supuesto caso de que tienes que elegir entre dos profesores, uno que conoces, pero de por sí tú ya sabes que su metodología de enseñanza no va contigo, y un profesor que tú desconoces su metodología de enseñanza, con cuál te inclinarías o qué sería el factor que decidas con cuál te irías? Bueno, creo que escogería quizás al profesor que no sé mucho, porque si yo ya sé cómo es la metodología de este profesor que ya haya llevado anteriormente, entonces va a ser el mismo, ¿no? Entonces prefiero optar por uno, darle la oportunidad a ese profesor, quizás sea muy al contrario al profesor y ya. También muy aparte del horario, ¿no? Quizás este profesor que ya me enseñó antes mantiene el mismo horario y este profesor tiene un horario que se me acomode mejor. Cuál variante tú crees que es más importante, el profesor o el horario de la sección? El profesor. Bueno, ahora como estudiante ya de últimos ciclos, considero que ya también más que todo vale más el profesor, porque antes, cuando estás a tus inicios de ciclo, quizás era más el horario, ¿no?
pero los últimos ciclos las personas trabajan o ya no hay muchos profesores, entonces solo quedan los últimos horarios y qué profesor enseñar bien, ¿no? Ujú. Entonces, tú, para llegar a formar una decisión de con qué profesores llegar a matricularte, tú acudes a recopilar cierta información, ¿verdad? Sí, con Entonces, mis amigos o en Facebook, como te había comentado. claro, entonces eso sería las principales fuentes de información que tú tienes. Sí, solo esas. Y, ¿Y tú por qué consideras que la información de tus compañeros o de ciertas personas que tú conoces es importante para ti para llegar a formar tu decisión? Porque estos compañeros quizás ya hayan llevado, o sea, ya han llevado con el profesor que le pregunto y ellos me van a decir obviamente porque siempre me recomiendan lo mejor. Y en Facebook también hay muchos comentarios que te dicen, sí, este profesor es bueno, es bueno, es bueno. Entonces ya uno ya se mete y con el profesor que le recomienda a la mayoría de gente, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú crees que los distintos sitios donde tú acudes para buscar esa información cuenta con la suficiente información de hecho o crees que existe una falta o de por sí no llega a cumplir con todos los requerimientos que tú buscas? No, sinceramente creo que aún le falta porque en la comunidad de universitaria, por más que haya personas que usan Facebook, ya los jóvenes ya no usan tanto Facebook, entonces y en los amigos no todos llevan con todos los profesores, entonces no hay mucha información de todos los profesores que hay en los distintos cursos que hay en la carrera, ¿no? Entonces le falta bastante. Y existen ciertos cursos donde tú te matriculas en conjunto con demás personas que tú conoces, ¿verdad? Sí, sí, a veces estoy con amigos que llevan el curso actual y ahí coordinamos con el horario, con el profesor, ¿no? Y en el caso de que tú no cuentas con compañeros que vayan a matricularse contigo en tal curso, ¿cómo llegas a formar tu grupo para el curso? Mediante WhatsApp, cuando delegada manda el grupo, pregunto quién le falta al grupo y ahí me uno. Ujú. Ya, ya, correcto. Entonces, algo, algo extra que quisieras comentarnos sobre distintas características que tú buscas en un profesor o ciertos enfoques o ciertos puntos que a ti que te llegan a resaltar al momento de matricularte en una sección. ¿Qué es lo que más te llama la atención al momento de matricularte en una sección? Más que todo la enseñanza, que es primordial, la enseñanza, quizás cómo divide el profesor los trabajos. Hay profesores que mandan a hacer trabajos que son individual, pero hay otros profesores que ese trabajo también puede ser grupal, pero el profesor que sea individual, ¿no? Entonces valoro mucho que el aspecto que el profesor enseñe bien, que sea muy responsable con todos sus alumnos, ¿no? Más que todo que enseñe bien la enseñanza. Entonces, si tú tuvieras que hacer un ranking de los distintos aspectos de un profesor, ¿cómo lo ordenarías? ¿Cuál sería el aspecto que más valoras y el aspecto que menos valoras? El aspecto que más valoro, la enseñanza, y el que menos valoro sería el- la puntualidad, mm, algo así. Y ahora que estamos en una época de virtualidad, algún aspecto o sea, otro aspecto a pesar de, además de la puntualidad. Que valoro menos. Mm, mm, Uy, no se me ocurre nada ahorita. Eh, O bueno, quizás, Claro. quizás que no que no valores menos, sino que lo consideres un escalón debajo de la cosa que comentas. Que bueno, menos si es distinto, si es profesor o profesora, ¿no? Es lo que menos valoro. El género. Ya, correcto. Porque hay también personas que dicen, ay, porque es una profesora, quizás sea más amable, sea más buena, ¿no? Con todos los alumnos y porque es profesor hombre, solo va a ser estricto o no va a ser tanta ayuda, ¿no? Pero no, para mí es indistinto. Si enseña bien, sea hombre o mujer, pues, me da igual. Perfecto. Entonces,
con esa pregunta concluimos la entrevista. Si tienes Ujú. alguna duda o alguna pregunta o algo que quisieras comentarnos extra a manera de cierre. No, ha sido muy interesante la entrevista. Gracias por escogerme para que haga su entrevista. No, gracias a ti. Eh, Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu disposición para realizar la entrevista y ten en cuenta que definitivamente vamos, o sea, valoramos la información que tú nos brindas con tus respuestas y como hemos mencionado, todas las respuestas son importantes, las vamos a valorar y considerar para el trabajo de investigación en su totalidad. Y nada, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti también. Gracias.